La International University of South Florida, IUSF, les da la bienvenida a este encuentro virtual. Nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones para que esta reunión sea una grata experiencia. Desactive su micrófono porque de esta manera evitaremos interferencia. Si tiene alguna inquietud dirigida a nuestros panelistas, escríbalas en la opción Preguntas. El moderador del encuentro la dirigirá al experto, quien dará respuesta al final de su intervención. Cuando el conferencista solicite su intervención, le pedimos active su micrófono y lo desactive al final de la misma. Le recomendamos estar en un sitio privado para su participación activa. Gracias por ser parte de esta experiencia. Damos inicio al encuentro. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Siguiendo los lineamientos del manejo de la pandemia, usted podrá disfrutar de esta transmisión vía streaming en la comodidad de su hogar, de su residencia o en su sitio de trabajo. De esta manera cumplimos con la normatividad vigente. En nombre de la International University of South Florida, reciban todos una cordial bienvenida a este foro que hemos llamado Análisis Constitucional y de Contratación Pública al Decreto Ejecutivo 1033 y su impacto en el abastecimiento de servicios de laboratorio. Mi nombre es Carlos Ortiz McLean y seré su moderador el día de hoy. Así que permítame primero ponerlos en el contexto del trabajo que hemos desarrollado para presentarles a ustedes en esta transmisión. Quiero mencionar tres aspectos que creo que deben tenerse en cuenta para entenderlo perfectamente. El primero de ellos, debo mencionar que quienes estamos aquí reunidos entendemos que cerca del 70% del éxito en la toma de decisiones en el buen manejo y tratamiento de un paciente depende de la medicina de laboratorio. Por ello mismo, los parámetros de calidad, de experiencia y de talento, tanto de los proveedores como de todos los profesionales involucrados, y las mismas condiciones de contratación deberían ser óptimos, pensando en la salud y el bienestar de nuestras comunidades de pacientes. Por otro lado, se ha generado una noticia, y es el segundo aspecto que quiero mencionar. El pasado mes de mayo, el Servicio Ecuatoriano de Compras Públicas, el CERCOP, emitió un decreto que llaman el decreto 1033. Este decreto pretende gestionar la subasta inversa corporativa de medicamentos y bienes estratégicos, dentro de los que están incluidos el servicio de laboratorio. Ahora bien, como tercer aspecto, si nosotros tenemos en cuenta que dentro de los presupuestos de salud a nivel mundial, el abastecimiento con la mejor tecnología no demanda más del 4% del presupuesto total de la salud, este foro se convierte en algo muy interesante y los aspectos legales y técnicos que permitan optimizar los recursos de mantenimiento, calidad y trazabilidad se vuelven una materia de discusión que es sensible específicamente en estos tiempos que vivimos, donde pues obviamente hay unas condiciones especiales. Hasta el momento solamente contamos con el punto de vista del oferente, del proponente, del CERCOP. Pero entre todos los participantes que conforman esa cadena de valor y de suministro, se ha generado una gran inquietud. Y por ello, es una preocupación de la academia y de ciertos profesionales de la salud del país del Ecuador poder discutir desde el otro punto de vista todas las condiciones que se están presentando en esta nueva normatividad. Para tal fin hemos diseñado esta experiencia y hemos invitado a dos panelistas de lujo, expertos en el tema, que expondrán sus puntos de vista y su conocimiento, no solamente de lo que está sucediendo, sino de todo lo que el entorno completo del manejo de la salud implica. Me refiero, en primer lugar, al abogado Fabián Albán, quien es máster en análisis económico del derecho y políticas públicas, ex coordinador de asesoría jurídica del CERCOP, y al doctor Daniel Rodríguez, médico de formación con maestría en administración de empresas y una amplia experiencia
en la gerencia de proyectos y procesos de los sectores públicos y privados. Con ellos, estaremos tratando este tema a profundidad, escucharemos sus planteamientos y lo que queremos al final de las exposiciones es abrir un foro que permita la participación de todos ustedes y la intervención para iniciar una rueda de discusión. Así que los invito en la medida que nuestros panelistas inician su exposición, en la función que ustedes tienen a la mano, enviar sus comentarios y preguntas, que al final estaremos complacidos de responder y contestar. Sin más preámbulos, se me olvida algo también. Encontraremos al final una encuesta de satisfacción que nos permita escuchar también sus comentarios acerca de la experiencia vivida hoy. Les agradecemos mucho que quienes quieran la diligencia para poder ser mejores todos los días. Así que sin más preámbulos, los dejo en la compañía de nuestro primer ponente, el abogado Fabián Albán. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Carlos, por esta introducción. Mi nombre es Fabián Albán. Soy un amante de las políticas públicas. He trabajado muchos años en el sector público ecuatoriano. Tengo una maestría en políticas públicas y en análisis económico del derecho y políticas públicas. Soy abogado de profesión y fui coordinador jurídico del CERCOP, justo con la actual administración. Tengo grandes amigos ahí, son grandes profesionales, pero no estaba de acuerdo con muchos temas, en especial lo relacionado con la subasta inversa corporativa de medicamentos, y preferí separarme. No guardo rencores, tengo grandes amigos ahí, creo que son excelentes profesionales, simplemente no comparto sus criterios y por eso preferí salir. Con respecto a este decreto ejecutivo 1033, creo que es una norma que tiene varias falencias. Cada vez que lo leo, cada vez que vuelvo a estudiarlo, encuentro nuevas omisiones, nuevas falencias. La verdad es que creo y tengo una seguridad absoluta de que realmente fue escrito de la noche por la mañana. Está hasta mal redactado, hay muchas cosas que no se entienden. Fuera del análisis legal, la redacción es bastante confusa. Ya partiendo de un análisis legal, podríamos quedarnos mucho tiempo hablando de las falencias que hemos identificado, no solo yo, sino muchos abogados que son especialistas en derecho constitucional o realizan, igual que yo, políticas públicas o contratación pública. Este decreto ejecutivo tiene varias falencias de fondo que realmente preocupan y que pueden generar graves problemas en el abastecimiento de insumos de salud para los laboratorios y para todo el sistema de la red pública integral de salud. Mi nombre es Fabián Albán, este es mi teléfono, mi correo electrónico. Si es que tienen alguna duda, estoy siempre a las órdenes para poder ayudar. En primera parte de la presentación voy a hablar sobre el modelo de gestión propuesto, voy a hablar un poco de la normalización y por qué creo que no se puede realizar este tipo de proceso de contratación para este tipo de bienes y servicios, en especial para los dispositivos médicos de laboratorio. Luego hablaré de 4 puntos que son el RUP, el Registro Único de Proveedores, las garantías, las sanciones y una redacción mal realizada de la norma que podría generar problemas como el monopolio o el desabastecimiento. Pese a que creo que este decreto ejecutivo, este reglamento tiene muchas falencias, me voy a concentrar en estas 4 porque creo que son las que podríamos utilizar. Para empezar, esta parte de la presentación es una copia textual de la presentación que nos hizo el Gobierno Nacional en las mesas de socialización, y en la cual realmente tuvimos muchas objeciones al sistema propuesto. De igual manera se lo implementó. Primero crean este comité interinstitucional para la adquisición de fármacos y dispositivos médicos, pero curiosamente no lo preside el Ministerio de Salud Pública, que sería la entidad rectora del Sanitaria Nacional, pero lo preside el CERCOP. No entiendo muy bien. Por ahora no quisiera pronunciarme mucho sobre el comité, pues no están establecidas las funciones claras de este comité. Aparte incorpora al IES, ISFA, ISPOL, que no son entidades contratantes directamente, no son entidades ejecutoras del
del servicio público de salud son entidades de aseguramiento, pero esta parte no quiero indagar mucho porque la verdad creo que es un error que estén ahí, pero no vamos a hablar solo de eso porque es algo más complejo de analizar y entender. ¿Cómo va a funcionar el sistema? Se va a generar una orden de compra. Ustedes recordarán que la orden de compra ya se encuentra establecida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y es la consecuencia de una compra por catálogo. Y la compra por catálogo es la consecuencia de un convenio marco. Pero en este decreto ejecutivo se han inventado la orden de compra, el repertorio de medicamentos, que la verdad es prácticamente lo mismo que está en la ley. Entonces no entiendo la razón de este decreto ejecutivo porque están utilizando las mismas figuras que están en la propia ley. No cambia nada. ¿Qué cambia ahora que vamos a tener un proveedor o un distribuidor del bien o el servicio, por un lado, que ya no va a ser el encargado de entregar al operador logístico, que es la orden de compra de servicio, y este único operador a nivel nacional tiene que entregar el bien y el servicio, o la pastilla, o el fármaco, o el dispositivo médico, a todos los hospitales del Ministerio de Salud Pública, a todos los hospitales de la Red Pública Integrada de Salud, y además a los pacientes. Creo que es algo imposible. No conozco una empresa en el país que tenga la capacidad para hacerlo. Recordemos que la Red Pública Integrada de Salud está integrada por más del 60% de los prestadores de salud en el país. Es decir, que tiene que ser una empresa gigantesca. ¿Qué sí puedo rescatar? Que después de una lucha intensa que hemos tenido todos aquellos que hemos trabajado o en el sector público o en el sector privado para la prestación de servicios de salud, que por fin se vayan a controlar a los proveedores para que tengan y cumplan con los requisitos establecidos en la ley para poder comercializar este tipo de bienes y servicios. Antes ha sido eficiente. En esta pandemia hemos visto como muchas empresas que sin tener capacidad o experiencia o sin tener permisos han comercializado bienes e insumos médicos de salud. Eso es algo que le corresponde al administrador del contrato, pero además la entidad rectora de compras públicas tiene herramientas previstas en la ley que le permiten hacer el control y no lo ha hecho. El RP es una de esas herramientas y no la ha explotado. Como pueden ver en esta segunda lámina del propio gobierno, el operador logístico va a encargarse de entregar la medicina, la receta, a la persona, al paciente de la Red Pública Integrada de Salud. Es decir, que tendrá que tener una capacidad tan amplia y tan grande para entregar este insumo médico a una persona que vive en el último rincón de nuestra amada patria. Tenemos que ver si es que va a aguantar. Aparte, si es que es una, ¿qué pasa qué pasa si incumple? ¿Qué pasa si es que el Estado, que es lo más frecuente, no paga? Y no le paga un mes, 2 meses, perfecto, sería tal vez un tema que podemos aceptar, pero no paga 1 año, 2 años, a veces el Estado nunca paga. ¿Qué va a hacer este operador logístico si el Estado no paga? No va a poder llegar la medicina. Entonces, estamos poniendo todas las canastas en todos los huevos en una sola canasta, no estamos diversificando y estamos generando un riesgo potencial de desabastecimiento. Yo creo que es un error del sistema propuesto, creo que es un error tener un solo proveedor del bien y del servicio, y creo que es un error tener un solo proveedor del sistema de entrega, el sistema logístico. Pero además, ahora se está imponiendo un sistema de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es poder monitorear al dispositivo médico desde que es fabricado hasta que es entregado a su usuario final. Lo mismo ocurre con las medicinas. Significa que la industria tiene que cambiar toda su estructura de producción del insumo del dispositivo médico para únicamente vender de esa manera al Ecuador. Es decir, todo el etiquetado que hace a nivel mundial ya no le va a servir de nada porque va a tener que modificar su industria para el Ecuador. No creo que todas las empresas lo puedan hacer al corto tiempo porque además este decreto ejecutivo exige que todo esto se haga en un plazo muy corto, y lo cual torna imposible la propuesta. Aparte que ponen todas las canastas, todos los huevos en una sola canasta, hace que este sistema de trazabilidad no sea posible de implementar. Aparte, en dispositivos médicos es súper complicado. Es decir, ¿cómo ya se monitorea el equipo portal? Es decir, si tengo un tomógrafo que pesa 2 toneladas y que va a tener que ser movilizado de un lugar a otro, primero tiene que ser por gente totalmente especializada. Vamos a ver si es que este proveedor logístico tiene la capacidad para hacerlo. Porque además tiene que ser un proveedor logístico que tenga la capacidad para saber manejar medicinas, fármacos, dispositivos médicos y todo tipo de insumos médicos para la Red Pública Integral de Salud. Un solo proveedor con esa capacidad es algo que no conozco. Yo sé que en el Ecuador existen varias empresas que tienen, y de alto renombre, que tienen muy buena expertise en este tipo de sistemas, pero lo hacen en el sector privado. Ahora, hacer uno solo para el sector público, la verdad que no encuentro por dónde hacerlo.
Me parece grave, me parece grave. El siguiente expositor va a desarrollar un poco más acerca de este sistema de trazabilidad, pero yo veo que es bastante problemático. ¿Qué quieren lograr con esto el gobierno nacional? Quieren reducir costos aplicando economías de escala, lo cual puede ser loable y está muy bien, es decir, vamos a comprar en vez de una medicina, vamos a comprar uno para todos, vamos a comprar 100 dispositivos médicos del mismo valor, del mismo tipo. Entonces ahí se reduce obviamente por economía de escala. Lo que no están viendo es que incorporan un costo adicional, incorporan un servicio adicional que antes lo hacía el propio proveedor del insumo médico, ahora va a hacerlo el operador logístico, que tiene que generar toda una infraestructura nueva, todo un sistema nuevo para poder almacenar, generar toda la cadena de protección del bien y entregar a los hospitales y al paciente. Este costo es nuevo y el Estado no lo está incorporando en su análisis. Por lo tanto, provocan que sea más caro. El costo que no están analizando es de que nunca se ha hecho. Es decir, un proveedor logístico, como está, no sé si recuerdan en Pharma que iba a ser esta idea de proveedor logístico, fue un fracaso completo, quebró empresas, no se llegaron a entregar las medicinas y las que se entregaron caducaron, fue desastroso. Es similar, pero ahora el proveedor es un privado. No conozco si tiene capacidad, además es que es uno solo, ustedes se podrán imaginar la guerra que va a existir para poder obtener este contrato, tanto el de los insumos médicos como el de la provisión logística, porque además, según vamos a ver ahora, va a haber un solo proveedor por cada cosa. O sea, ¿qué va a pasar con los demás proveedores que no ganen esto? Van a tener que irse al país porque va a tener una sola empresa que va a ser la que entregue este tipo de insumos médicos a toda la red pública integral de salud. Imagínense lo grave que es esto. Vamos a analizar si es que este decreto ejecutivo cumple con los principios de contratación pública establecidos en el artículo 288 de la Constitución. Ahí hablamos de eficiencia, transparencia, calidad, entre otros. La transparencia. Ustedes recordarán que hace un par de años se satanizó el régimen especial porque era un sistema de compras públicas no transparentes y obviamente transparencia, la falta de transparencia significa corrupción. Y ahora la batuta de este gobierno es que van a utilizar el mismo sistema que dijeron que era corrupto, porque así era el sistema. No criticaron a los funcionarios, sino el sistema era el corrupto, para que ahora sea el transparente. Vamos a ver si es que incorporando toda esta norma, de estas normas de trazabilidad y un proveedor logístico único para todos los insumos médicos de la red pública integral de salud, genera eficiencia o no. Yo creo que no, es lógico, es lógico. Ni siquiera tengo que ser un experto en trazabilidad para decirte que no es lógico lo que están haciendo, se están incorporando más costos. En el ámbito de aplicación de este decreto ejecutivo es el régimen especial previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Aquí el presidente de la República, usando su facultad legal, ha emitido un reglamento que regula el régimen especial de adquisición de fármacos y otros bienes estratégicos. Pero este propio gobierno fue el que satanizó el uso del régimen especial porque lo utilizaban para evadir los sistemas de contratación pública formales, del régimen común. Y ahora es la forma de demostrar que ellos son eficientes, son honestos y van a hacer las cosas de manera transparente. Pues es régimen especial. Es decir, lo que hacen es todo lo que se va a comprar de fármacos y dispositivos médicos para la red pública integrada de salud solo se puede hacer por régimen especial. Metemos todos los huevos en una sola canasta y en un proceso que ha sido completamente satanizado. Y además que replica las mismas figuras que están establecidas en el régimen común. Compra por catálogo, ahora lo quieren llamar repertorio de medicamentos. La ley no establece ningún repertorio de medicamentos. Por lo tanto, tenerlo en el reglamento es ilegal. La subasta inversa corporativa, la subasta inversa institucional están previstas, son figuras que están previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al igual que las compras corporativas. Es decir, este reglamento además no tiene nada de novedoso. Están utilizando figuras previstas en la propia Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para crear un nuevo sistema de contratación que es lo mismo que está en la ley. No tiene nada de novedoso. Pero lo peor es que está tan mal redactado que ni siquiera se entiende lo que dice. Y crean nuevas figuras que tampoco están en la ley, tornando que este reglamento sea ilegal. Recordarán que en el año 2018, con este oficio, no cualquier persona, no Fabián Albán, el secretario general de la Administración Pública, la persona que se sienta al lado del presidente de la República, que está a 4 oficinas de la Secretaría Jurídica Nacional de la Presidencia, emitió este documento que restringía el uso del régimen especial en contratación pública. Pero no porque quisieron, no porque estadísticamente estaba comprobado que era ineficiente, no, porque tenía falta de transparencia. Es decir, era un sistema que se utilizó para generar corrupción. Fue muy criticado este sistema de régimen especial, pero ahora el propio gobierno que lo criticó
dice que la mejor forma de contratar con transparencia es utilizar el régimen especial que ya fue prohibido por el Gobierno Nacional. Tal así que el secretario general de la presidencia dijo que si es que no se cumplía con esta disposición, se tenía que destituir a las autoridades y servidores públicos que no acataran esta resolución. El gobierno está demostrando que está utilizando un proceso que ha sido satanizado por ser corrupto, por no ser transparente, que ha sido ineficiente, que no ha sido un buen proceso, pero ahora es su campo de lucha, es su forma de luchar contra la corrupción y ser más eficientes. La verdad, no lo entiendo, no entiendo por dónde va a ser. Este es el esquema de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que se basa en el bien o servicio normalizado. Si es que el bien o el servicio es normalizado, vamos a ir por los procesos dinámicos de contratación, que son por compra por catálogo, que previamente tienen que ver con el marco, o vamos a ir por subasta inversa. Si es que no son normalizados, vamos a ir por licitación, cotización o una cuantía. Pero esta palabra normalización está mal aplicada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y además nos lleva a que todas estas formas de contratación sean por el lado izquierdo, por los procesos dinámicos de contratación. Catálogo electrónico es la figura prevista en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Usted da clic en el botón y aparece la orden de compra. Pero el repertorio de medicamentos, doy clic y aparece el orden de compra. Es exactamente lo mismo que el catálogo electrónico, pero ahora se llama repertorio de medicamentos. Es decir, estamos creando una figura de contratación que ya está en la ley, pero le cambiamos el nombre y no entendemos la razón. Sí sabemos que es una réplica exacta de la subasta inversa corporativa de medicamentos, que obviamente no es aplicable para dispositivos médicos, pero lo están obligando a realizar. Esto va a generar varios problemas. La normalización, primero, es un concepto que proviene del sistema de calidad. Ustedes recordarán y conocen muy bien a la ISO, International Organization of Standardization. Qué lindo mi inglés. Pues este sistema de calidad se basa en la normalización. ¿Y qué es normalizar? Normalizar simplemente es poner en norma algo. Nada más. En este sentido, todo es normalizable. Absolutamente todo es normalizable. Quiere decir que si es que los bienes y servicios y obras tienen que ser normalizados para poder contratarse por subasta inversa o comprar por catálogo, todo tendría que venir por acá. Pero es que eso no funciona así. Se copió mal el texto, el concepto de la ley de sistema de calidad y se lo copió y pegó en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero además, fíjense el error. Esta ley es del 2007. Perfecto, febrero del 2007. Y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en la que se incorporó esta reforma es de 2013. Pero fíjense lo que dice la disposición transitoria primera. Los bienes y servicios que se comercialicen en el mercado público serán normalizados por la entidad competente encargada de la normalización. ¿Quién es? El famoso INE, el Servicio Nacional de Normalización, que ya existía. Estamos hablando de 5 o 6 años antes. Pero dice, en su falta. ¿Cómo pueden decir en su falta si es que existe la entidad? Los responsables de establecer transitoriamente los reglamentos y parámetros que deberán ser observados son el CERCOP y las entidades contratantes. Me he reunido varias veces con el INE, con el Servicio Nacional de Normalización, y jamás han sido ni siquiera consultados sobre la normalización de los bienes y servicios a ser contratados en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Y pero aún, si existía, ¿por qué esta ley que es posterior pone una disposición transitoria diciendo que el CERCOP tiene que normalizar? ¡Qué raro! Si saben que normalizar significa poner las condiciones del bien o servicio que se va a contratar. Podemos determinar las condiciones especiales. Esto hace que deje de ser transparente la normalización, porque además no está hecho por una persona especializada. Tengo grandes amigos del CERCOP, pero en dispositivos médicos yo estoy seguro que necesitamos tener especialistas por cada tipo de dispositivo médico para saber si es que cumple o no cumple las condiciones que requiere el médico tratante. Pero en el CERCOP no hay especialistas en cada ámbito. Tendríamos que tener un CERCOP gigantesco para que tenga tantos profesionales con tantas especialidades que puedan normalizar todos los bienes y servicios que se requieren contratar. Esto no es solo de la Red Pública Integral de Salud, pero el CERCOP se encarga de la contratación de todo en el país. Es decir, el CERCOP puede normalizar todo lo que se compra. El CERCOP tendría que ser el Estado completo para que pueda servir, pero no lo es y tiene grandes falencias. No porque no sean profesionales capaces, pero es que la gama de compras del CERCOP es muy amplia y no puede abarcar todo.
¿Qué es lo que realmente se quería decir? Necesitamos que existan bienes y servicios que sean idénticos o similares y que no exista duda de que este bien o servicio cumple las condiciones que requerimos para ser contratado. Es decir, una persona de la profesión normal puede saber que ese dispositivo médico cumple con todas las especificaciones que el médico requiere para tratar. Pero si es que necesito de un análisis mayor para poder determinar si este bien o servicio cumple con estos requisitos, entonces ya deja de ser un bien o servicio que puede ser contratado por estos procesos dinámicos. Porque aquí, como ya no hay duda de que es de bien, yo solo compro por el precio. Punto. Pero también tiene que haber varios proveedores del mismo bien o servicio. Porque si solo hay uno, ya nos vamos, ya no hay procedimiento de contratación. Simplemente voy y le compro y punto, se acabó. Es una compra directa. Porque si solo hay un proveedor, es el único que fabrica, ya sé que es de ese, voy y le compro, no puedo hacer nada más. Entonces, por lo tanto, tiene que haber varios proveedores del mismo bien o servicio. Pero también tienen que haber varios compradores del mismo bien o servicio. Si es que no se reúnen estas condiciones, la forma dinámica de contratación prevista por catálogo electrónico y por subasta ya no es la que tenemos adecuada. Porque además voy a comprar mal. Se va a establecer una ficha de un bien o un servicio que en la mayoría de los casos no va a ser lo que el médico necesita. Yo asesoro algunos hospitales en mi país y los médicos me decían, Fabián, la ficha que me envía el Ministerio de Salud Pública no es la que yo necesito. Me dijeron un ejemplo de una máquina para operar los ojos que tenía un brazo para irrigar y un brazo para sacar la irrigación, no sé. Me dicen, yo no necesito eso, necesito una sola. Pero el Ministerio de Salud Pública me obliga a comprar una máquina que no me sirve, que es de tecnología anterior. Esta forma de encasillar a esto tampoco permite que se innove con la tecnología para poder contratar algo que es novedoso. Entonces, está mal. Lo que pasa es que está mal enfocado el sistema de contratación pública. Nosotros no tenemos que comprar los bienes y servicios. Esa no es nuestra meta. Esa no es nuestra necesidad. La necesidad es atender al paciente. Yo, Fabián Albán, puedo hacer el mejor proceso de contratación pública. Lo hago eficiente, lo hago transparente, obtengo el menor precio, no me objetan, la Contraloría está feliz, la Fiscalía está feliz. Perfecto, me gradúo. ¿Y qué pasa si es que ese medicamento no me sirve? ¿Qué pasa si es que ese insumo médico no es el que necesito? ¿Qué pasa si se muere el paciente? Porque ese no es el que necesitaba. O me da un resultado que no era el adecuado. Entonces, el proceso de contratación es simplemente el medio para llegar al fin. Y el fin aquí es atender a un paciente. Lo que yo necesito es tener un equipo que me brinde los resultados más confiables posibles para poder hacer un tratamiento adecuado a un paciente. Todo lo que está ocurriendo, pensar que la necesidad es comprar la medicina, comprar el insumo médico, genera costos innecesarios al Estado. Caducidad de los insumos médicos, los bienes pierden su vida útil, tengo que gastar en mantenimiento, tengo que gastar en un operador logístico, cuando realmente debería trasladar todo eso a la empresa que realmente sabe hacerlo, a las farmacéuticas, a las multinacionales de insumos médicos que saben hacerlo, y ellas sean las que me proveen el servicio, porque son las especializadas. Al médico lo que necesita es tener el resultado, que el examen diga la sangre tiene tanto, la orina tiene tanto, tanta cosa, nada más. Pero no, tenemos que contratar un montón de gente, mantenimiento, de logística, tenemos que contratar a alguien que sepa manejar el equipo, capacitarse por alguien que sepa manejar el equipo, un montón de cosas. Eso genera un costo adicional. Estamos pensando mal, hay que cambiar estructuralmente el sistema. ¿Cuál es la diferencia entre comprar por precio y comprar por costo? La ley lo dice, esta es una copia textual de los puntos 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 6. El mejor costo en bienes y servicios normalizados, obviamente porque ya no tengo que sentarme a analizar si cumple o no cumple con lo que yo necesito, es el precio más bajo. Perfecto. Pero en los bienes y servicios normalizados, es decir, los que acabo de hablar, que tienen las mismas condiciones. Pero en los no normalizados, el precio más bajo no es el único parámetro de selección. Aquí voy a analizar el costo. El costo significa saber realmente hacer un análisis costo-beneficio de todo el bien o servicio durante toda su vida útil, para saber si es que va a ser mejor de lo que existe en el mercado. En consultoría es más claro, ahí dice, analizar calidad y costo. Es decir, la ley ya prevé estas formas de contratación. Y sería mejor, porque si el precio más bajo me importa, aquí no voy a tener, además es un filtro para malos proveedores, ¿no? Porque aquí el mal proveedor te va a proveer el bien de menor valor, que en muchos casos no es la que me permite tener un mejor resultado. Y con esta introducción, vamos a ir a analizar los 4 puntos de mi presentación. Primero, el registro único de proveedores, que es la forma en la cual
nosotros podemos filtrar a los malos proveedores y ya está establecido en la ley. No nos tenemos que inventar nada. El registro único de proveedores es la figura que permite realizar un filtro de los malos proveedores y está establecido en la ley. Aquellos que tienen capacidad técnica, legal y económica según la ley. Y aquí está la transcripción textual del artículo 16 de 62. Chuta, otra vez copié mal. No importa. Mejor así, se les queda prendido en la retina. El artículo 16 del Registro Único de Proveedores nos dice que es un sistema para contratar personas naturales y jurídicas, nacionales extranjeras, con capacidad para contratar según esta ley. Capacidad para contratar. Es decir, aquí en el Registro Único de Proveedores ya tenemos que definir quiénes tienen capacidad para contratar. Se complementa con el artículo 62, que dice, quienes hayan cursos en incapacidades establecidas en el Código Civil o inhabilidades generales establecidas en la ley, no podrán celebrar contratos con el Estado según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por ello, hay que definir si es que la ley es un concepto que incluye varias leyes, ley de salud, ley de compañías, Código de Comercio, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Código Civil, muchas más. En esta pandemia hemos visto que hay un montón de proveedores que, sin tener la capacidad del objeto y la razón de la compañía para vender este tipo de insumos, los han vendido. No tienen experiencia, eso significa. No conocen, no saben quién es. Es decir, como que yo hice un ejemplo. Fabián Albán se registró en el Registro Único de Proveedores para proveer insumos médicos y para construir hospitales. Soy proveedor. Todos los días me llegan invitaciones. Pero, ¿cuántos hospitales he construido yo? ¿Cuántos insumos médicos he vendido? De insumos médicos solo sé que me meten en esa cosa grandota que gira y el médico le dice, no se mueva, punto. No tengo idea, pero yo puedo proveer al Estado insumos médicos y construir hospitales. Grave. Esta herramienta le permite al CERCOP filtrar a los malos proveedores y no la ha utilizado. Y es tu obligación, porque la administración de este registro, de ese sistema, corresponde al CERCOP. Tiene que exigirlo ahí. Después de una lucha incansable, en el 2018 logramos que el Ministerio de Salud Pública emita este oficio, en el cual exigía a toda la red pública integral de salud que exija, que pida a todos los proveedores de dispositivos médicos, de insumos médicos, que tengan todos los requisitos sanitarios establecidos en la ley para comerciar este tipo de bienes. Registros sanitarios, permisos de funcionamiento, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de todo. Por fin, este oficio lo replicó el CERCOP, pero no lo incluye. El primer obligado a hacer esto es del CERCOP. El CERCOP tiene que exigir que en el RUP, antes de obtener el RUP, se incluyan todos los requisitos que están establecidos en la ley. Así lo dice la propia ley. Es decir, el CERCOP está incumpliendo con su función. Este oficio fue emitido por el Ministerio de Salud Pública, por el ministro, que es la entidad rectora de salud pública a nivel nacional. El CERCOP tiene que cumplir lo que le dice el ministerio. No tiene que pensar si debe cumplir o no. Simplemente tiene que cumplirlo, pero no lo hace. Se debe impedir el ingreso a los proveedores de papel y que no sean especializados. Esa es la primera idea que les quiero dejar. La segunda idea es que está tan mal redactada esta norma que podría entenderse que estamos creando un monopolio para aquel proveedor de bien o el servicio que va a firmar el convenio marco, que va a estar en el repertorio de medicamentos, y también para el proveedor logístico, monopolio. El artículo 78 dice que estas compras van a elegir al proveedor que firmará un convenio marco. Significa un convenio marco. Fíjense la consecuencia de firmar este convenio marco, uno solo proveedor. ¿Qué pasa si el proveedor incumple? Toda la red pública integral de salud se va a quedar sin insumos, es decir, genera desabastecimiento. ¿Qué pasa si es que el proveedor incumple? Se han puesto un requisito previo que tiene que ir al comité interinstitucional, quien decide si es que acepta o no que se declare como contratista incumplido. Y si es que no acepta, igual no puede cumplir. ¿Qué pasa si el Estado no le paga? Lo que ocurre es que la red pública se queda sin los insumos médicos. Es gravísimo. Y es un solo proveedor para toda la red pública de salud, más del 60%. Es gravísimo. Estamos hablando de montos inalcanzables para muchas personas como nosotros. Como yo, por lo menos. Creo que son 680 millones de dólares al año que destina el Estado para la adquisición de bienes e insumos médicos. Es súper grave. No solo que genera monopolio que es prohibido constitucionalmente, sino que además puede generar desabastecimiento si se incumple. Lo que se está incorporando aquí es ilegal e inconstitucional. Inconstitucional porque la propia Constitución prohíbe los monopolios. E ilegal porque la ley no prevé este tipo de formas de contratación. Por ello, la segunda idea que les quiero dejar es que se debe suscribir más de un convenio marco para evitar monopolio y desabastecimiento.
Luego, se está exigiendo una nueva garantía. La garantía, ustedes recordarán que la administración anterior se incorporó para las consultorías, pero también se incorporó en un reglamento y no pudo ser aplicada. Aprendamos de los errores pasados del propio gobierno. Para poder incluir una nueva garantía, para poder exigir una nueva garantía, tiene que ser a través de ley. Si es que lo hacen a través de un reglamento de ley, no se puede emitir. Las aseguradoras no van a poder emitir esta garantía, salvo que lo forcen, lo cual es ilegal. Está muy bien. Si es que la garantía se piensa que es la forma más correcta de filtrar a los malos proveedores, utilicémosla. Yo creo que es el RUP y hay otras formas para hacerlo. Pero si la garantía es la que se decide, ok, pero hagámoslo por la forma adecuada. El reglamento 10 del decreto 1073, en los artículos 84 y 85.2, nos dicen que hay estas dos garantías: garantía de cumplimiento de requisitos para el concurso y las garantías de custodia y administración de bienes y de continuidad del servicio. Pero estas garantías no están establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Cómo la pueden exigir? No se puede incorporar en el reglamento algo que no está en la ley. Por lo tanto, no va a ser posible aplicar. Si quieren hacerlo, háganlo por el camino adecuado. Tienen que reformar la ley para poderlo hacer. Existen varios proyectos de reforma de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que están en el escritorio de las personas de la presidencia y en el escritorio de los asambleístas. Y no se hace la reforma. ¿Por qué será que no se hace la reforma? Piensen, piensen. Les quiero dejar esta idea. Toda exigencia que permita controlar la velocidad de la información y el ingreso a malos proveedores es válida. Pero se tiene que hacer por los caminos adecuados. Y el cuarto punto, que es el que más me llama la atención, es que se están incorporando sanciones que no están previstas en la ley. Quienes no han vivido, y esta es una de las razones también por las que yo salí, el CERCOP sanciona a diestra y siniestra a los proveedores sin que esta forma de sanción o sin que esa irregularidad esté prevista en la ley como una sanción, lo cual es inconstitucional. Según la Constitución, el artículo 76, número 3, para que me puedan sancionar con una ley, esa acción u omisión tiene que estar tipificada como una acción penal, administrativa o de otra naturaleza en la ley. Si no está, no me pueden sancionar. Pero con este reglamento a la ley, me están incorporando sanciones que no están previstas en la ley. Y saben que además, la única persona, el único grupo que puede emitir leyes que tipifiquen sanciones es la Asamblea Nacional, no el presidente de la República en un reglamento, a una ley. Está equivocado. El artículo 85 de este reglamento, decreto 1023, establece las sanciones por hechos que no se encuentran tipificados como sanción a la ley. Por lo tanto, provocan que esta norma emitida sea inconstitucional. Lo dejo aquí para que la lea. El último mensaje que quiero dejar es que solo se puede sancionar si el hecho irregular está en una ley. Si no, no se puede sancionar. Hay que hacerlo de manera correcta. Piensen, lean bastante este decreto ejecutivo. Fíjese que las consecuencias negativas que puede tener una norma hecha de la noche a la mañana y que además está en contra de la ley y la Constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabián. Muy interesantes sus planteamientos, de gran valor, comentarios a profundidad de un experto. Les invito a que desde ya nos hagan llegar sus inquietudes y sus preguntas para el foro que tendremos al final de las ponencias. Me permito presentar al segundo panelista de esta tarde y los dejo en la compañía del doctor Daniel Rodríguez. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniel Rodríguez.
Vamos a conversar el día de hoy sobre un análisis constitucional y de contratación pública al Decreto Ejecutivo 1033 y cuál es el impacto en el abastecimiento de los servicios de laboratorio. Lo voy a hacer desde una perspectiva algo diferente. Voy a hablar desde la perspectiva de la logística sanitaria. Logística sanitaria entendiéndose la parte de dispositivos médicos, medicamentos y todo el sistema que implica su manejo a nivel de las unidades y del sistema de salud y de la red de servicios de salud. A eso me refiero con la logística sanitaria, ¿no? Aquí tienen ustedes mi dirección de correo electrónico. Si es que necesitan comunicarse conmigo por cualquier motivo, estaré gustoso de atender sus consultas. Bueno, arranquemos. Esta es la perspectiva desde la logística sanitaria, como les decía, y voy a tratar de evaluar este decreto en función de la aplicabilidad que tiene y de los problemas que estaría acarreando en el caso de que se pueda aplicar. Comencemos con esto. Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Es decir, si mi capacidad de entendimiento y de solución a un problema es así delimitada, entonces trataría de aplicar ese entendimiento a todo. Y eso a veces no funciona, porque las cosas no es que tienen una receta definida, sino que más bien necesitan un traje a la medida. 612.363.297 dólares. Esto es más o menos la cuantificación de un monopolio, de acuerdo a lo que nos decía Fabián. Este es el valor que fue usado para la compra de dispositivos médicos en el 2018 por el Ministerio de Salud y por el IES. Esto es fuente de ACEDIM. Es mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Qué se introduce con este decreto? Hay algunas cosas novedosas, ¿no? Hablamos ahora de un repertorio virtual, por ejemplo. Para mí, simplemente es una forma diferente de llamarle al catálogo electrónico. Para mí es lo mismo. O sea, están hablando de un catálogo electrónico que simplemente ha dejado de ser exclusivo para medicamentos y ahora incluye a dispositivos médicos. Otra cosa que es novedosa es que aparece un operador logístico único, nacional, para toda la red pública integral de salud. ¿Ventajas en tener esto? Pues podría haber ventajas en tener un operador logístico único nacional, pero en algunas condiciones muy especiales. Y yo creo que las condiciones con este decreto no se dan. Hablamos luego de fármacos. Deberíamos hablar de medicamentos. Y luego de bienes estratégicos. Entiendo que bienes estratégicos son dispositivos médicos, pero no todos los dispositivos médicos. ¿Cuáles dispositivos médicos? Los que se definan como bienes estratégicos. ¿Cuáles se van a definir como bienes estratégicos? No sé. Si ustedes saben, cuenten. El Ministerio de Salud Pública ahora va a decidir qué se compra. ¿Sí? Así como lo oyen, va a decidir qué se debe comprar. ¿Por qué va a decidir? Porque unilateralmente él está en capacidad, el MSP, de definir las especificaciones técnicas para estos bienes estratégicos. Problemas. Muchos problemas a que esto suceda. Vamos a explicar luego por qué. Me van a entender por qué les digo que esto es problemático. Y luego de esto hay un ingreso de un jugador, me parece bien arriesgado lo que se propone, pero el CERCOP entra a manejar y a controlar la logística sanitaria en el país, en toda la red pública integral de salud.
Eso es lo que se introduce de novedoso en este decreto. Algo que sí me llama mucho la atención es que los mismos errores que tuvimos con el catálogo electrónico, que generó problemas de desabastecimiento serios a la red pública integral de salud, no se han corregido y se presentan nuevamente. Entonces, la pregunta de cajón: ¿cómo esperamos obtener resultados diferentes si vamos a hacer lo mismo? No entiendo, pero así está planteado. Hablemos de este repertorio virtual y algunos de estos temas que van asomando en el decreto, ¿no? El proveedor único. Este proveedor es elegido para toda la red y va a ser elegido para que sea el que administra la logística de medicamentos y dispositivos médicos, pero vamos a partir de una estimación inadecuada. Es decir, si yo quiero hacer una distribución a nivel nacional, pues primero tengo que saber qué y cuánto necesito y en dónde. Pues esas preguntas no van a estar bien contestadas. ¿Por qué? Porque los sistemas de definición de las cantidades y de los stocks a nivel de las unidades no son tan acertados que digamos. Sí, hay problemas en esto. Y eso sucede en todo lado. Entonces, si yo tengo problemas en estimaciones y hago un agregado, ¿no es cierto? Y recojo todas estas estimaciones inadecuadas y las junto en una sola para hacer una adquisición nacional, posiblemente tenga problemas en más o en menos. Y eso va a suceder. Seguramente va a suceder. Porque no tengo un sistema adecuado. Vamos a hablar de eso en el transcurso de la presentación. Otra de las cosas que llaman la atención es esto del precio. Nuevamente, en este esquema o en este modelo, el precio manda. Y eso es un problema cuando hablamos de innovación tecnológica, y es un problema cuando hablamos de temas de salud, en los cuales no necesariamente el precio más barato es lo que se necesita. No necesariamente. Ustedes saben que, por ejemplo, en un mercado en el cual tengamos ya un precio de mercado estabilizado de un dispositivo médico, de un medicamento, y nosotros ponemos a competir por un mercado total a un competidor por ganarse ese mercado, seguramente y por el volumen va a querer disminuir o va a introducir medicamentos o dispositivos que no están cumpliendo con la calidad. Y se los digo claramente, esto ya sucedió en los medicamentos que nos entregaron en catálogo electrónico y se tuvieron que suspender muchas de esas entregas y hubo problemas que hasta ahora no se solucionan porque por este costo bajo la calidad que tuvimos no fue buena. Entonces no es adecuado el tema del precio y el concepto de economías de escala puede funcionar y es aplicable cuando, por ejemplo, se negocia con un proveedor de medicamentos especiales que están con patente todavía y queremos lograr un precio preferencial para el país. Ok, eso es entendible y es totalmente lógico y de acuerdo, pero cuando hablamos de precios que están estandarizados y sin problema de precios en el mercado, esta estrategia no es tan buena. El incumplimiento. Esto es un tema bastante problemático. Esto de tener un proveedor único, ¿no es cierto?, de un medicamento o de un dispositivo médico, implica que voy a tener un ganador que va a distribuir esto para todo el país. Entonces, si yo soy el ganador, yo soy la empresa ganadora, sé que voy a vender 100,000 unidades. Entonces hago una producción de 100,000 unidades. Si por alguna causa esa producción, esa importación de 100,000 unidades que era para todo el país, no se puede dar y fallo, ¿ok? Se dice en este decreto
Entonces sube automáticamente el que quedó segundo. Ok, pero resulta que el que quedó segundo, como ya no ganó el negocio, pues no hizo ninguna planificación de la producción para contar con esas 100.000 unidades y seguramente solo habrá programado y habrá importado o habrá producido 10.000, no 100.000. ¿Para qué voy a producir 100.000 si no iba a tener el negocio? El negocio ya lo perdí. Entonces de repente me dicen, no, es que ahora usted sí ya ganó. Ok, ¿de dónde voy a sacar las 90.000 restantes? De la noche a la mañana eso no sucede, ¿no? Generalmente la producción de medicamentos y la producción de dispositivos médicos se da en base a una programación y a un forecast anual. Por lo tanto, el decir no, si es que el uno me incumple, el otro entra a cubrirle. Eso en la práctica no se va a dar. ¿Sí? Eso es impensable. En papel suena bonito, pero en los negocios de la vida real y en cómo se manejan las empresas, eso no sucede. Entonces, el desabastecimiento va a darse, sí, va a darse, y el incumplimiento va a tener esas consecuencias cuando tengamos un proveedor único. Por lo tanto, esto del proveedor único habría que pensarlo bien. También hay una rigidez aumentada, ¿no? Como les decía, el ministerio va a decidir qué se compra. Si es que no es lo que dice aquí en las especificaciones dadas por el ministerio, no se compra. Entonces, si yo decidí que las especificaciones de grapas quirúrgicas son ABC y resulta que de los 100 hospitales, ¿no es cierto?, 50 utilizan este tipo de grapas quirúrgicas, los otros 30 utilizan otro tipo de grapas quirúrgicas y los otros 20 otro tipo de grapas quirúrgicas, y las especificaciones que estaban definidas son solo estas, ¿qué voy a hacer con los otros 3? Les voy a generar un problema, ¿sí? Entonces hay que medir muy bien esto de las especificaciones técnicas, ¿sí? Y que solo sean unas, y que el ministerio las defina unilateralmente, ¿ok? Eso es tecnología médica y eso implica evaluación de tecnologías sanitarias, y el ministerio no tiene estructurada la evaluación de tecnologías sanitarias. Por lo tanto, es un problema para mí, desde mi punto de vista administrativamente hablando y desde el punto de vista de la logística sanitaria. Ingresan a este escenario los bienes estratégicos. Bueno, eso es otro problema porque no sabemos cuáles van a ser. Y en relación a medicamentos dice, siempre se refiere a nada fuera del cuadro básico. ¿Y qué va a pasar con los medicamentos especiales y los medicamentos fuera del cuadro básico? No dice nada y van a ver que luego incluso existen algunas contradicciones. El proveedor logístico único. Veamos qué pasa con este proveedor logístico único. Aparte que va a haber un proveedor único, ahora hay un proveedor logístico único. ¿Ya? Antes o hasta el momento, cuando las empresas públicas de salud contratan o compran algo, el precio incluye el transporte. Incluye el transporte. Así esté lo más alejado en el Ecuador, incluye el transporte. Y está el precio. Ahora resulta que dice no. Una cosa es la compra del bien y otra cosa va a ser el proveedor logístico, y este proveedor logístico va a tener que ganar algo, no creo que vaya a trabajar gratis. Entonces eso implica que separamos del precio. O bajamos el precio de acá, pero esta empresa que es el proveedor logístico único va a tener que ganar algo, ¿no? Como les digo, no lo va a hacer de gratis. Entonces hay que subirle al precio del bien, sea medicamento o sea un dispositivo médico, un porcentaje. ¿Cuánto va a ser? ¿4%, 7%, 10%? No lo sabemos. ¿Ese porcentaje será suficiente para cubrir todo lo que tiene que implementar este proveedor logístico único? No lo sabemos. Entonces, aquí hay un problema. Se incrementarían entonces los costos, ¿sí?, de los bienes que antes se entregaban en el sitio sin cargar nada más. Este proveedor logístico único también implica que se va a tecnificar el manejo logístico
fuera de las unidades. Es decir, este proveedor logístico va a tener que instalar bodegas. Esas bodegas van a tener que manejar condiciones especiales. Por ejemplo, van a tener que tener acondicionamiento de temperatura, porque hay algunos dispositivos médicos como reactivos de laboratorio que se tienen que manejar bajo condiciones controladas de temperatura y de humedad. Van a tener que instalar bodegas centrales, van a tener que instalar bodegas más pequeñas para atender de manera más cercana a las diferentes unidades, van a tener que tener un sistema de logística y todo eso es sumamente costoso y además tiene que estar controlado por un sistema informático o por una plataforma informática que además deberá estar ligada a las unidades. Estamos hablando de trazabilidad, que es otra parte que menciona el decreto. Entonces, este manejo logístico va a tener que estar tecnificado. La idea es maravillosa. El problema es cómo lo vamos a hacer. Y también este proveedor logístico único, este concepto, como les decía, esta plataforma tecnológica tiene que estar ligado a una plataforma tecnológica en las unidades. Por lo tanto, está creando una presión para que la RPIS, la Red Pública Integral de Salud, haga un leapfrog, un salto tecnológico abismal, es decir, se salte todas las etapas de desarrollo o de evolución y llegue a un manejo tecnológico, pero lejos, muy lejos de lo que estamos manejando ahora. Eso es un problema porque es sumamente costoso. ¿Quién va a pagar eso? ¿Y cuánto tiempo nos va a tomar hacerlo? ¿Sí? Y además habría que elegir correctamente cuál plataforma tecnológica. Debería ser una plataforma tecnológica aprobada. Y a nivel de toda la RPIS, no existe. No tenemos una plataforma tecnológica a nivel de la RPIS que sostenga esto. Tal vez la de Marín, perdón, la del IES, la S400, sea la mejor plataforma tecnológica, considerando que es una plataforma basada en conceptos de base de datos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero funciona. Hasta ahora funciona. Esto del proveedor logístico único también tiene problemas en relación a los dispositivos médicos, ¿no? Primero, está este concepto del bien estratégico en salud. ¿Cómo se va a definir qué es un bien estratégico en salud? No lo sé. Pero si de repente estamos a medio año y deciden que bien estratégico en salud es los respiradores de N95, ¿ok? Esto implica que va a tener que ser un solo proveedor único y ese proveedor único es el que va a monopolizar todo el mercado de la RPIS. ¿Y qué pasa con las otras empresas que ya adquirieron y tienen un stock para la venta y han estructurado ya su negocio? ¿Qué va a pasar con eso? O sea, ¿cómo se va a elegir qué es bien estratégico? ¿Cómo se va a lanzar el concepto de bien estratégico? Son cosas que no quedan claras y dan mucha incertidumbre desde el punto de vista del negocio de los proveedores, ¿no es cierto? Y esto es peligroso. Un proveedor único, adicionalmente, requiere de servicios. Muchos dispositivos requieren de un servicio anexo, es decir, no solamente se vende el bien, se vende un servicio que está ligado al bien. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en los reactivos de laboratorio, ¿no es cierto? Los reactivos de laboratorio están ligados a una tecnología, a una plataforma tecnológica de laboratorio que implica un apoyo tecnológico, que implica un seguimiento cercano, que implica una plataforma de reporte de los resultados, una plataforma de gestión incluso del manejo de los laboratorios. Entonces, este proveedor logístico único, ¿cómo va a ser para proveer eso? Y no le compete, no tiene idea de cómo se va a manejar y no tiene idea de este negocio. No tiene idea cómo lo va a hacer. Y además de esto, recordemos que la tecnología y la innovación sanitaria en el tema de
dispositivos médicos referentes al laboratorio generalmente son tecnologías cerradas. Es decir, si el hospital A tiene una plataforma de la empresa X y el hospital B tiene una plataforma tecnológica de laboratorio de la empresa Y, y viene ahora un proveedor logístico único y el ministerio decide que el bien es un bien estratégico y las definiciones técnicas y las especificaciones técnicas van a ser como los de la empresa X, ¿qué va a pasar con las otras plataformas tecnológicas? Es un problema. Entonces, estas cosas y estos detalles que son del día a día para los que están en la operación, y creo que se tomaron o no se tomaron en cuenta cuando se sacó este decreto 1033. Por otro lado, yo también me hago la pregunta que se hizo Fabián, ¿no? ¿Está un solo proveedor logístico en capacidad de manejar más de 500 medicamentos del cuadro básico y fuera del cuadro básico, otros más, y unos 5.000 dispositivos médicos que habrán? Posiblemente hay más, pero un hospital de tercer nivel, que es el más complejo, maneja entre 3 y 5.000 dispositivos médicos diferentes. Cada uno con su complejidad y con su necesidad de servicio, además, ¿no? ¿Está alguien en capacidad de manejar esto? Yo, sinceramente, no lo creo, tampoco lo creo. Voy a hacer aquí un paréntesis y me voy a salir del tema de laboratorios y voy a hablarles de la importación de medicamentos, que está definida también aquí en este decreto, porque es importante para caracterizar aún más la cantidad de errores que tiene, ¿no? Y de inconsistencias. En este decreto que dice que la importación de medicamentos, bueno, dice fármacos, pero ya dijimos que deben ser medicamentos, solo se autoriza por parte del MSP. Ok, digamos que es entendible en cierta forma. Y solo se hace para fármacos especiales. Sí, está bien, o sea, debe ser para fármacos que no están en el mercado y por lo tanto tenemos que importarlos. Ahora comienza lo interesante. Estos fármacos especiales dicen que deben estar fuera del repertorio de medicamentos. No existe el repertorio de medicamentos. Seguramente se refieren al cuadro nacional de medicamentos básicos. Creería que es eso, pero repertorio no existe. Y luego le rematan muy bonito. Dice, y esta importación aplica solamente para fármacos dentro del cuadro nacional de medicamentos básicos. O sea, puedes importar los especiales no están en el cuadro básico, entonces puedes importar solamente los del cuadro básico. O sea, puedes importar y no puedes importar. Genial, genial. Hablando de este salto tecnológico que les decía, este decreto nos hace pensar que el Ecuador, en temas de logística sanitaria, va a pasar del desorden al orden, y tenemos para esto de 60 a 90 días que están corriendo. Entonces, hay máximo 90 días para dar este salto cuantitativo en el modelo de la logística sanitaria del país. Esto es calidad por decreto. Que yo sepa, la calidad no se decreta, pero aquí hay calidad por decreto. Veamos, 60 días. Tenemos 60 días para modificar la normativa requerida, toda la normativa requerida para hacer que esto funcione sí o sí. 60 días. Muy bien. Interesante. Veamos si se logra. Hay 60 días para incluir trazabilidad en el etiquetado para la RPIS. Aquí la pregunta del millón. ¿La trazabilidad es igual al etiquetado o la trazabilidad se cumple con el etiquetado? Yo creo que aquí hay un error de concepto, pero muy grande, ¿no es cierto? La trazabilidad es muy diferente al etiquetado y el etiquetado simplemente me ayuda para colocar tal vez un código de barras o tal vez para implementar
una radiofrecuencia que me ayude a controlar cómo se mueve el bien dentro de la cadena y me dé información sobre el lote de cuánto estuvo la producción, la fecha, y me ayude a rastrear esto, pero el etiquetado no es la trazabilidad, ¿no? Para hacer la trazabilidad necesitamos una plataforma tecnológica y esa plataforma tecnológica implica software y hardware. Entonces, que yo incluya conceptos de trazabilidad en el etiquetado para el ERPs no significa que voy a tener la trazabilidad lista. No significa. Entonces, para mí, no tiene sentido esto. Hay 60 días para que la normativa de la receta electrónica esté lista. Nuevamente. Hay unidades que no tienen ni siquiera computadoras, ¿no? Impresoras. ¿Y cómo vamos a manejar este concepto de la receta electrónica? El concepto es sumamente interesante y es algo hacia lo que debemos ir. Estoy totalmente de acuerdo en esto. Pero no todo se maneja con receta electrónica y también está incluido en la receta electrónica los dispositivos médicos. Hay muchos dispositivos médicos que se descargan en el hospital internamente de un área de bodega a otra o salen de la bodega del centro quirúrgico para ser usados y descargados en un paciente. Ahí donde entra la receta electrónica, ¿no? Simplemente no entra. ¿Ok? Y para hacer receta electrónica implica que el módulo de gestión de farmacia debe estar implementado en todas las unidades y ese módulo de gestión de farmacia tiene que estar ligado obviamente al módulo de gestión de inventarios y esos datos deben estar ligados a todas las unidades de la red y deben estar ligados al sistema informático y a la plataforma informática del proveedor único. Esa tecnología no la tenemos, no existe. ¿Ok? No existe en el país. Luego dice que tenemos 60 días para normar la transferencia de fármacos y bienes estratégicos entre los actores de la ERPs. Más sencillo, siempre y cuando consideremos que el IES que está dentro de la ERPs y las otras subsistemas de las aseguradoras públicas no son del Estado. Le pertenecen a sus afiliados y a sus aportantes. Por lo tanto, hay que tener mucho dinero en el manejo de esto, ¿no? El Estado no puede decidir sobre los bienes que no le corresponden. Son públicos, pero no son estatales. Luego nos dice 90 días. Aquí hay un poco más de generosidad en el tiempo. Nos da 90 días para, vean, unificar los sistemas informáticos de la ERP, es lo que decíamos hace un momento. No existe esa tecnología en el país, no tenemos la capacidad de los sistemas informáticos, y si no existe la capacidad de cada sistema informático en cada red o subsistema de salud, entonces va a ser difícil que los unifiquemos. O sea, lo primero que habrá que hacer es instalar estos sistemas informáticos. Y eso no va a pasar en 90 días. Imagínense todo lo que implica este cambio tecnológico. 90 días, en 90 días capaz que logramos tener unos TDRs para contratar la consultoría inmensa que se necesita para generar esto, ¿no? Para unificarlos, esto es imposible. Hay 90 días para modificar la estructura orgánica. Mucha de la estructura orgánica va a tener que modificarse por ley, y eso implica modificar leyes, la del IES, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Difícil. Y esto sí es la perla, ¿no? Esto que les voy a decir es la perla. Dice, en 90 días, si no se puede lograr un operador logístico, ojo, la ERP debe generar un plan de acción para arreglar todos los problemas del sistema de logística sanitaria. Ojo, esto es más o menos como ponerte las medias luego de los zapatos. O sea, por ahí debíamos partir, ¿no es cierto? Lo primero que debíamos habernos preguntado es, ok, ¿cuál es el problema de la logística sanitaria en el país? ¿Qué me genera desabastecimiento? ¿Cómo está el sistema, la plataforma informática
a nivel de las unidades de salud, a nivel de los subsistemas. ¿Qué capacidad tengo yo? Y en función de este diagnóstico con los problemas, o sea, decidir qué tengo que hacer. Y ahí evaluar si lo necesario o lo adecuado era tener un sistema de logística como el que está proponiendo el decreto, o generar un proveedor único, o generar un operador logístico único, o darse cuenta que el propio ministerio y el propio sistema de salud necesita una modificación de su estructura orgánica para generar transparencia y para generar un adecuado manejo que no sea corrupto de las adquisiciones. Pero resulta que si es que falla la instalación de este modelo como un operador logístico único, solamente ahí hay que ponerse a pensar en cuál era el diagnóstico y presentar un plan de acción. Y hay 90 días para hacerlo. Y rematan la perlita diciendo que el CERCOP coordinará la implementación de este plan de acciones. O sea, yo no he sabido que el CERCOP es el experto en manejo logístico del país y manejo logístico sanitario en el país. No he sabido. Y discúlpenme, no tiene capacidad. No digo porque su gente y la organización del CERCOP sea incapaz, sino que no tienen las capacidades por conocimiento. No es un negocio y no tiene por qué serlo, y no tiene por qué saberlo además. Entonces, esto no tiene mucho sentido. Ok, les dejo algunas ideas finales de resumen, ¿no? El decreto 1033 tiene serios vacíos técnicos y de factibilidad de implementación, por lo tanto, su factibilidad de implementación es baja. No va a lograr implementarse. Esta propuesta de modelo no es aplicable para nuestra realidad. No soluciona el problema del abastecimiento o del desabastecimiento. La compra centralizada no es la receta para eliminar la corrupción. Solamente volvamos al concepto de que la corrupción puede comenzar desde la definición de las especificaciones técnicas. Ojo. No existe la estructura institucional, ¿no? Ni intrainstitucional, o sea, dentro de cada una de las instituciones, para un proceso de logística sanitaria técnico a este nivel. No existe. Y por último, insisto, el CERCOP no está en capacidad de ser todo en el sistema de logística sanitaria. Les agradezco mucho la atención y quedo a disposición ahora para la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Muy interesante su exposición. Y como les había prometido, este es el momento en el que vamos a compartir con ellos dos un encuentro, una participación, una serie de preguntas, un foro que hemos dejado abierto y del cual ya hemos recibido algunas inquietudes. Así que me permito empezar con esta ronda de preguntas. Primero, bueno, este comentario les mandan felicitar. Felicito a los expositores que de una manera sencilla y clara nos han explicado los procesos de compras vigentes y los futuros. Así que, bueno, reconocimiento para el trabajo de ustedes. Muy bien. Gracias. Esta pregunta es para el abogado Fabián Albán. Dice lo siguiente. Felicitaciones por la exposición. Muy clara la explicación sobre lo absurdo de este decreto. Pregunto, ¿ya se presentó la demanda de inconstitucionalidad de este decreto? No estoy al tanto si es que la han presentado. Sé que bastantes empresarios estaban pensando en realizarla. Particularmente a mí me pidieron que analice opciones para presentar la demanda de inconstitucionalidad. Pero también lo que sí se ha realizado
es presentar propuestas de reforma sobre las inconformidades que existen sobre esta norma al ministro de Salud, a la directora ejecutiva de CERCOP y a la presidencia de la República. Entiendo que están en mesas de trabajo para analizar las propuestas de reforma, pero demandas de inconstitucionalidad como tal no estoy al tanto todavía. Ok, perfecto. Muchas gracias. Doctor Rodríguez, para usted, esta forma de etiquetado que mencionan pretende eliminar los productos importados que no tendrían cómo hacer un proceso exclusivo para el Ecuador. No, de hecho, en dispositivos médicos al momento, creo que el 99% de dispositivos médicos son importados, ¿no? Nosotros no somos productores y el acondicionamiento del etiquetado es parte de la normativa. No tiene mayor problema. El tema del etiquetado realmente no es mayor problema. Incluso el poner un código de barras, como decíamos, eso se puede hacer, eso es lo más fácil, ¿no? El problema está en toda la plataforma tecnológica de la trazabilidad. Ok, correcto. Abogado Alvaca, ¿este afán controlador del Estado es otra utopía política? En la Constitución del 2008 se incorporó un sistema mixto de economía. Se incorporó el sistema de libre mercado y también se incorporó el sistema de control del Estado cuando sea requerido. Es decir, fue una propuesta o una reforma constitucional que se hizo en la anterior administración y ahora se mantiene porque la Constitución en esa parte no ha sido reformada. El Ecuador constitucionalmente desde el año 2008 tiene un sistema mixto en economía, claro. Ok. Doctor Rodríguez, ¿los médicos tuvieron participación en el diseño del decreto? Les soy sincero, no sé cómo nació el decreto y si hubo algún grupo consultivo de médicos participando. Con todas estas fallas, si es que hubiera habido algún grupo consultivo de médicos del MSP o alguien de la Red Pública Integral, podría haberles dado todos estos conceptos que yo les estoy dando, ¿no? Así es que supongo que no. Claro, en las mesas de socialización que se realizaron de este decreto, hubieron varias personas de varias profesiones que realizaron bastantes observaciones a este decreto ejecutivo. Y fueron observaciones fuertes que los propios presentadores del decreto no tenían respuestas para ellos. Y sin perjuicio de que las observaciones eran fundamentadas, simplemente hicieron caso omiso a las observaciones que presentamos y emitieron el decreto como ustedes lo van. Ahora, médicos, haberlo hecho, no. Las personas que lideran esta subasta inversa corporativa, primero, la persona que lo lidera no es una persona que tenga título profesional. Y segundo, ahí sí existen en esta unidad algunos médicos que son especializados más bien en compras públicas, no son especialistas en áreas como Daniel Rodríguez o como otros médicos de alto renombre que pueden tener una especialidad sobre ciertas áreas de la medicina. Ok, perfecto. Abogado, para usted esta pregunta, supongo. Las observaciones a esta ley, ¿cuándo y quién debe hacerlas en el corto plazo? En el corto plazo lo está haciendo, entiendo que se ha unido el grupo representado por varias asociaciones de distribuidores de dispositivos médicos y de insumos médicos de fármacos, pero además se ha hecho a través del comité empresarial y varios otros grupos interesados en este tema de compras públicas. Quien debe realizar la reforma es la Presidencia de la República, normalmente. Ahora, si es que vemos que en un momento dado la Presidencia de la República hace caso omiso, el propio CERCOP hace caso omiso a las observaciones fundamentadas que están presentando, habrá que iniciar acciones legales de carácter constitucional, claro. Ok. Doctor Rodríguez, esta pregunta. ¿El sistema de compra por apoyo tecnológico en dónde queda? Pues en el sistema de compra por apoyo tecnológico, ¿en dónde queda el decreto? Eso es lo que hablábamos, ¿no? Si esto se aplica, el proveedor logístico único no está en capacidad de manejar todo este esquema de apoyo tecnológico tal como está concebido. Y parte de la lógica del esquema de apoyo tecnológico es dar servicio, y eso es parte de un servicio. Entonces, es imposible que un operador logístico único lo pueda hacer.
no es viable, no hay nadie que pueda manejar toda la innovación sanitaria y todo lo que implica la tecnología sanitaria de un solo plomazo y de un decreto. Es imposible. Perfecto. Abogado Albán, ¿manejar la contratación de medicamentos reactivos y dispositivos en un mismo modelo puede ser posible? No, no es posible porque son bienes cuya naturaleza es distinta, son bienes y servicios cuya naturaleza es distinta, y forzar que se haga a través de un proceso que es para bienes que tienen las mismas características cuando estos no tienen, obviamente va a generar un montón de errores. En el Sistema Nacional de Contratación Pública existen sistemas abiertos que permiten contratar de acuerdo al tipo de naturaleza del bien. Licitación, cotización, menor cuantía, que no se contrata por el tipo de bien, sino por las prestaciones que requiere la entidad contratante. Yo sugeriría que se transforme estructuralmente la forma de hacer contratación pública y se determine realmente la necesidad, que en este caso es la atención de salud. Lo que requiere contratar el Estado es el servicio, no el bien como tal. Correcto. Doctor Rodríguez, ¿actualmente se puede confiar en los reactivos de laboratorio que usa el sector público? Yo creo que sí, es decir, tenemos las empresas líderes mundiales que están en el país y es confiable totalmente, ¿no? Yo no veo por dónde se podría desconfiar en el tema de los reactivos y la calidad de reactivos que tenemos al momento. Perfecto. Y vamos ya por razones de tiempo, vamos a dos últimas preguntas donde quiero también que cada uno de ustedes nos dé a manera de conclusión el propósito y objetivo también de su intervención. Entonces, aquí hay una muy interesante para usted, abogado Fabián. ¿El decreto se puede modificar o usted recomienda empezar de cero? Yo creo que es un mal decreto. Yo creo que están replicando formas de contratación que han sido nefastas para el sistema de salud pública, que han provocado desabastecimiento, corrupción, caducidad. Y por lo tanto tiene que empezar desde cero, tiene que establecerse una nueva forma de contratación para medicamentos. La subasta inversa corporativa de medicamentos ha sido un fracaso total y el ejemplo de tener un solo comprador, que es lo que quieren hacer, centralizar la compra, también ha sido nefasto con Infarma. Por lo tanto, los sistemas que están implementados ya se ha demostrado que han fracasado. Y como dijo Daniel, hacer que algo que no funciona mal en 90 días funcione bien es imposible. Correcto. Y lo mismo para usted, doctor Daniel, a manera de conclusión. En su opinión, ¿el principal problema del manejo de la salud en el Ecuador es político o gerencial? Si partimos del concepto, la salud tiene que ver con la política, es decir, la salud no puede estar separada de la política, ¿no? Y en última instancia, la salud es una decisión política de los gobernantes también. No está separado y el problema no creo que sea la política, sino la politiquería y el manejo de gente inescrupulosa que escudada en aspectos políticos, está manejando sus intereses particulares y su agenda muy particular, ¿no? De hecho, la política no es mala, son los malos elementos que están metidos en la política lo que genera problemas. Y aquí este decreto no va a solucionar los problemas que tenemos de corrupción, no va a solucionar los problemas que tenemos de desabastecimiento del sistema de salud. Y no veo tampoco que sea factible su implementación al cortísimo plazo como se plantea. Y la modificación, lo que sí es claro es que se necesita un nuevo modelo de política sanitaria para la República. Y ese modelo no es del decreto 1033. Perfecto. Y bueno, nos llega una pregunta y no quisiera dejarla por fuera con un comentario. Dice, felicitaciones por la presentación tan concisa en cuanto al decreto. Si bien el decreto no es aplicable al país, ¿esta visión que nos acaban de compartir es visible para el gobierno? Abogado. Se ha expuesto varias veces al gobierno nacional que este es un decreto que contiene varios errores.
han sido desde el momento de su emisión y antes de ella, han sido varias las reuniones y momentos, informes, documentos en los cuales se ha evidenciado al gobierno nacional que este es un error. Simplemente no lo han escuchado. Ok. Bueno, pues a todos los presentes, muchísimas gracias por su activa participación, por su interés en este tema que consideramos de extrema sensibilidad para el momento que vive la salud en el país hermano del Ecuador. A Fabián, a Daniel, por sus brillantes intervenciones. Muchísimas gracias, amigos de la casa, amigos personales, amigos de la academia, amigos de la prosperidad y amigos también del bienestar de la salud de los pacientes en el territorio ecuatoriano. A todos, muchísimas gracias y los esperamos en una próxima cita. Muchas gracias. Buenas tardes, Muchas un placer con todos. Hasta luego.